Hermanos, hermanas, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es una alegría compartir este estudio con ustedes a través de este medio. Continuando con nuestro estudio, hermanos, hoy vamos a estudiar sobre los 12 patriarcas, para lo cual, por favor, les invito a abrir sus Biblias en Génesis, el capítulo 49. Vamos a ver del versículo 1 al 28. Es extenso, pero vamos a tratar de resumir. Hermanos, por favor, les pido que me acompañen en una oración antes de empezar. Gracias, Padre, por encontrarnos reunidos a tus hijos. Gracias, Señor, por cuidarnos, protegernos, por guiarnos, por tus bendiciones. Por todo te agradecemos, Padre. Padre, te pedimos en este momento que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran conectados por este medio, Padre, Dios mío, y también te pedimos que me utilices como instrumento tuyo, Padre, para poder transmitir, Padre, de tus sagradas escrituras, las cosas que quieren escuchar mis hermanos, las cosas que tienen que escuchar mis hermanos, Padre. Padre Dios mío, en tus manos encomendamos este estudio para que se pueda realizar conforme a tu voluntad. Padre, todo eso te pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ver sobre los 12 patriarcas. Los 12 patriarcas son hijos de Jacob, ¿no? En este cuadro vemos, como un resumen, vamos a ver, el hermano Raúl en el anterior estudio ya nos explicó los hijos de Jacob. Entonces, solamente un repaso. Jacob con Lía tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Y luego también tuvo con Silpa, que era sierva de Lía, a Gad y a Aser. Con Bila, que era sierva de Raquel, tuvo también dos hijos, Dan y Neptalí. Y con Raquel tuvo a José y a Benjamín. Recordemos que Raquel era estéril y por bendición de Dios tuvo a José y Benjamín. En ese tiempo Jacob llegó a entender que a partir de ese momento todos sus hijos iban a formar parte de la nación que Dios estaba formando para traer bendición a todas las familias de la tierra, tal como era el plan de Dios. Lo había prometido a Abraham, a Isaac, ¿no? Solamente como repaso, vamos a ver, por ejemplo, a Abraham encontramos la promesa en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego tenemos a Isaac en Génesis, capítulo 26, versículos 3 a 4. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán habitadas en tu simiente. También encontramos, ¿no?, a Jacob que ratifica en su sueño, ¿no? Le revela, ¿no?, a través de su sueño. Eso encontramos en Génesis, el capítulo 28, versículos 10 al 15. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
interesante, hermanos. Son las promesas que Dios ha hecho, ¿no? A través de los grandes patriarcas, ¿no? Y justamente ahora vamos a ver, ¿no? Los descendientes de Jacob, los 12 patriarcas, ¿no? Entonces, antes de morir, Jacob convocó a todos sus hijos para bendecir a cada uno. Esa última bendición del padre es muy importante, ¿no? Y es considerada como parte de la herencia que un padre les deja a sus hijos. La bendición de Jacob no consistía en desear buenas cosas para los hijos, sino en una apreciación profética. Esta está basada en la apreciación del carácter de cada hijo. Según el padre, lo aprecia con los ojos espirituales, que es lo más importante. Leamos entonces los primeros 2 versículos, ¿no? Donde dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oís, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Jacob tuvo una revelación de lo que acontecería en los días venideros. Esta es otra evidencia de fe en la vida de Jacob. En esta ocasión habló a sus hijos que un día se convertirían en las 12 tribus, ¿no? De la nación de Israel y que habitarían en la tierra de Canaán. Qué fe la de Jacob, ¿verdad? Porque recordemos que en esa época los cananeos vivían en esa tierra y que la familia de Jacob estaba residiendo en Egipto, ¿no? En condiciones muy favorables. Luego empezaremos justamente con las bendiciones que dio a cada hijo. Empezó con el primogénito, con Rubén, ¿no? Encontramos en los versículos 3 a 4, donde dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén era el hijo primogénito de Jacob, hijo de Lía, ¿no? Como dice, él era su fortaleza, porque tuvo su primer hijo cuando todavía era joven, cuando todavía tenía todas las fuerzas. Fue el principio de su vigor, fue el primer hijo que tuvo y el que iba a seguir con el nombre de su familia. Todos los que hemos tenido hijos, ¿no? Como primer hijo varón, sabemos, ¿no? El orgullo que se siente. Como tal, le pertenecía el liderazgo de la familia y la doble porción, los cuales eran los derechos de primogenitura. Sin embargo, en sus últimas palabras, Jacob le dijo a Rubén, ¿no? Que él había perdido su derecho como primogénito. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa del pecado que había cometido, la inmoralidad de Rubén con la concubina de su padre, o sea, con Bila, ¿no? La madre de sus 2 hermanos, de Dan y Neftalí. Eso, ¿no? Encontramos en Génesis capítulo 35, versículo 22. Rubén era principal en dignidad, principal en poder, ¿no? Lo que sucedió es que cayó en inmoralidad sexual y por eso perdió la bendición o la herencia de los primogénitos. Por eso, hermanos, dice en 1 Corintios 6, 18, ¿no? Que dice, huyan de la inmoralidad sexual, ¿no? Rubén tuvo que pagar las consecuencias de su pecado y le costó la primogenitura, le costó la bendición de la primogenitura. Entonces, hermanos, el pecado nos roba las bendiciones que Dios nos quiere dar, que Dios nos tiene preparado. Jacob describe también a Rubén como impetuoso como las aguas. Rubén era un hombre que se dejaba llevar por las emociones, era inestable. En lugar de guiarse por los principios, ¿no? Se dejaba llevar por las emociones. Alguien así no puede ser un buen líder. Luego le dicen, no serás el principal. La tribu de Rubén nunca lo hizo sobresalir. Ningún profeta, ningún juez o rey vino de la tribu de Rubén. Rubén es un gran ejemplo de cómo el primero puede ser el último, lo que nos dice en Mateo 19:30, ¿no? No solo Rubén perdió el liderazgo de Israel, sino también sus descendientes. En toda la historia de la nación, nadie
sobresalió en esta tribu, como estaba profetizado por su padre, Jacob. Cuando vemos acá, justamente del Rubén, el territorio que se le ha asignado está, ¿no? A un lado, justamente, ¿no? Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, la tribu de Rubén prefirió quedarse del otro lado del río Jordán. Hasta el río Jordán, Rubén prefirió quedarse ahí, ¿no? Por supuesto, ayudaron en tomar la tierra prometida, pero después se regresaron. ¿Por qué? Justamente porque prefirieron, ¿no? Ellos, más que todo, pensando en sus ganados, ¿no? No en sus hijos. Luego tenemos la bendición de Simeón y Leví. Eso lo encontramos en los versículos 5 y 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu ni en su espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Eran hermanos carnales, hijos de Lía, y están incluidos en la misma profecía. Al haberse quitado el derecho de primogenitura a Rubén, Simeón pudo haber obtenido por ser el segundo en línea. Pero tanto él como Leví, que era el tercero, perdieron ese derecho debido a un acto violento. Tomaron venganza en sus propias manos, eran instrumento de la crueldad, cuando acabaron con todos los hombres de Siquem, ¿no? En represalia por la violación de su hermana Dina. Dejaron vivos solo a las mujeres e hijos, y aún a ellos los tomaron como esclavos, y como botín todos sus ganados y sus pertenencias. Con ese acto impetuoso ellos deshonraron a su padre, haciéndolo quedar mal, ya que él había llegado a un arreglo con ese pueblo. Pero los hijos violaron el pacto. Por eso en Efesios, ¿no? 4:26 encontramos, nos dicen, ¿no? Que airaos, pero no pequéis, ¿no? También en Efesios 4:31 encontramos, ¿no? Debemos desechar la amargura, ¿no? El enojo, ira. Luego le dice, ¿no? Maldito su furor, que fue fiero. El verdadero problema de Simeón y Leví era su ira. En su furor mataron hombres, ¿no? Su ira era pecado porque se basaba en la voluntad propia. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Fuerte, ¿verdad? La profecía de la división y la dispersión resultó ser una maldición para Simeón. La tribu de Simeón fue numéricamente la más débil de las 12 tribus y compartió una parcela de tierra con Judá, justamente porque numéricamente eran pocos. La profecía de la división y la dispersión se convirtió en una bendición para Leví. ¿Qué pasó con la tribu de Leví? A diferencia de los simeonitas, los levitas aprendieron de los errores del pasado y buscaron revertir la maldición que trajo el pecado de su padre. El celo de justicia de Leví lo llevó en el principio a una venganza impulsiva y desmedida para defender una causa humana. Pero sus descendientes usaron ese ímpetu para bien y no para mal. El momento que cambió el destino de los levitas fue en torno al pecado del becerro de oro, ¿no? ¿Se acuerdan? Los levitas fueron los únicos que se levantaron del lado de Dios. El resultado de esto fue la santificación de los levitas. No recibieron ninguna gran extensión de tierra porque el Señor es su herencia, no la tierra. Dios los apartó para servir como sacerdotes. Fue un tribu sacerdotal, ¿no? Solo ellos iban a poder entrar en el tabernáculo para servir al Señor y ofrecer los sacrificios. Los levitas iban a dedicarse a servir al Señor. No les fue dada tierra porque ellos no tendrían que trabajar en el campo. Para su sustento recibirían ofrendas, primicias y diezmo de las demás tribus. Luego encontramos justamente de Simeón, como dice, su terreno fue dentro de Judá, ¿no? Que le han dado la tribu, una pequeña parcela. Luego vemos la bendición a Judá. Encontramos en los versículos 8 a 12. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste.
Hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando al vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Cada una de las cosas que menciona aquí acerca de Judá se refiere a la posición dominante que Judá iba a tener sobre todos sus hermanos. Él heredó en realidad el aspecto del liderazgo de la herencia de primogenitura. Noten cómo lo llaman: te alabarán tus hermanos. Por el carácter de Judá no había sido totalmente, el carácter de Judá sabemos que no ha sido totalmente ejemplar, ¿no? Sugirió sacar ventaja para deshacerse de José, ¿no? No trató fielmente a la esposa de su hijo, a Tamar, ¿no? Y tuvo relaciones sexuales con ella como una prostituta. Pero lo hizo brillar cuando intercedió y se ofreció a sí mismo como sustituto de Benjamín, ¿no? En general, esta bendición es un ejemplo de las riquezas de la gracia de Dios. Sin merecerlo, recibió, ¿no? Más adelante en la historia, la tribu de Judá tomará también el rol de cabeza de una forma literal. En la organización de tribus en el desierto, la tribu de Judá es la que iba a la cabeza en la marcha, ¿no? En la profecía de Jacob también decía que Judá iba a poner tu mano en la cerviz de tus enemigos, dice, ¿no? Esto se cumplió en tiempos de David y Salomón, ¿no? Reyes de la tribu de Judá, en cuyo reinado se expandieron las fronteras de Israel hasta su máximo alcance. ¿Por qué le dice, los hijos de tu padre se inclinarán a ti? Porque el Señor Jesucristo descendía de línea de Judá. Y delante del Señor, todos nos inclinamos a los pies del quien serán reunidos todos los pueblos del mundo. Esa era la profecía. Cuando está hablando de un león viejo, no está hablando de un león cansado, débil, está hablando de un león con experiencia, un león a la que los demás leones le temen. El león comienza como cachorro, pequeño e inmaduro, así era Judá. Pero ese cachorro se convierte en león. Del linaje de Judá vendrá el Mesías, Yeshua, ¿no? ¿Quién se le conoce en la Biblia como el león de Judá? Eso encontramos en Apocalipsis, ¿no? Capítulo 5, versículo 5. La palabra de Dios es muy clara, ¿no? En su primera venida a este mundo, Jesucristo vino en su pobreza, en humildad, en mansedumbre, abandonando la gloria de Dios, ¿no? La gloria divina que siempre tuvo. Y así fue, ¿no? Que el Hijo de Dios vino a este mundo para morir en una cruz en nuestro lugar, por nuestros pecados, para pagar nuestra deuda, ¿no? Con su sangre. Pero después de resucitar y ascender al cielo, Él está ahora sentado a la diestra de su Padre. Cuando regrese, ya no lo hará como en su primer venida, como lo acabamos de describir. En su segunda venida vendrá en la plenitud de su gloria, ¿no? Y poder para juzgar al mundo. La profecía dada a Judá es una de las más extraordinarias que relata la Biblia. Acá vemos justamente, ¿no? La tribu de Judá, en mapa. Luego tenemos la bendición a Zabulón en el versículo 13. Zabulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Zabulón era el sexto hijo de Lía. Su nombre significa habitación. En efecto, Zabulón fue la tribu que viviría a lo largo de la costa, ¿no? En la zona norte de la tierra prometida, ¿no? Acá vemos justamente lo que es de Zabulón, la tribu de Zabulón. Zabulón recibió la bendición de Moisés junto con Isaacar. Estas dos tribus son vecinas y están localizadas en el valle central de Israel, ¿no? Como podemos ver en el plano. Uno de los más fértiles de la región, ¿no? Ninguna de las dos tribus tiene acceso directo al mar, como podemos ver, ¿no? Al mar Mediterráneo, y acá está el mar de Galilea.
En realidad se encuentran entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea, ¿no? Con otras tribus separándolas del mar. Sin embargo, ambas poblaciones recibieron bendiciones relacionadas con el mar. A través de sus territorios pasaba una de las más importantes rutas comerciales conocida como Vía Maris, ¿no? La cual conectaba a Damasco y Egipto. La profecía de Jacob para Zabulón decía que y su límite hasta Sidón. Sidón era una importante ciudad marítima que estaba, ¿no? Era una ciudad marítima que estaba pegada al Mediterráneo, ¿no? Y era comercial, estaba en las orillas del Mediterráneo. También en tiempos de David, esta tribu aportó un gran número de guerreros que apoyaron a David cuando Saúl lo perseguía. Esta tribu no solo aportó guerreros, sino también alimentos para todos los hombres valientes de David, junto con los de Isaacar y Neftalí. Luego vemos la bendición para Isaacar, ¿no? En los versículos 14 y 15. Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. En la era moderna nos parece que la referencia a asno es un insulto, ¿no? Pero para el mundo antiguo esos animales significaban un gran recurso. Estos eran usados para transporte y carga al estilo de un carro a un camión de hoy día, ¿no? La tribu de Isaacar, una gran tribu, tercero en tamaño, de acuerdo a las cifras del censo, debido a su tamaño y abundancia, y a menudo eran objetos de opresión por ejércitos extranjeros que los ponen, ¿no? Como la servidumbre. De ese modo se convirtió en una banda de esclavos. En la distribución del territorio luego de la conquista, a la tribu de Isaacar le fue dado un territorio muy fértil, como podemos ver en el plano, se le ha dado un territorio muy fértil, pegado a Zabulón, ¿no? Era debido a su tamaño y abundancia, ¿no? A menudo ellos eran siempre, ¿no? Objetos de opresión de los otros tribus, ¿no? De los extranjeros. La tribu de Isaacar siempre fue fuerte y apoyó a sus hermanos cuando lo necesitaban, ¿no? Luego vamos a ver también las bendiciones a Dan, en los versículos 16 a 18. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Dan es hijo de la sierva de Raquel, de Bila, ¿no? En la historia de Israel, Dan probó ser una serpiente astuta en ambos sentidos, ¿no? Uno de los danitas más famosos, ¿no? Fue Sansón. Esa profecía se cumplió con él, ¿no? Sansón era nazareo y por ello ¿no? Debía estar dedicado a Dios. El Señor lo dotó de una fuerza especial y también de astucia. Con ellas logró vencer a muchos filisteos. Lamentablemente se desvió, ¿no? Al dejarse seducir por una mujer filistea llamada Dalila, ¿no? Y de ello vino su caída. Hay mucho, sabemos que que era una tribu también problemática, ¿no? Ellos introdujeron la idolatría en Israel, ¿no? Pero no todo es negativo de la tribu de Dan. Algo positivo y honroso fue que un artista de la tribu de Dan fue elegido por Dios para construir el tabernáculo, ¿no? Junto con Bezalel, ¿no? De la tribu de Judá. Entonces tenemos acá en el plano, ubicamos el tribu de Dan. Luego viene la bendición a Gad, ¿no? El versículo 19. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. La bendición de Jacob tiene que ver con ser, ¿no? Atacado, ¿no? Pero también atacar de regreso. En la historia, los gaditas se caracterizaron por ser valientes guerreros. Esta tribu necesitaba ser fuerte y valiente para defenderse, ya que
ellos junto con las tribus de Rubén y Manasés se quedaron en el territorio del otro lado del río Jordán, como podemos apreciar en este plano, ¿no? Está el río Jordán, se quedaron del otro lado, ahí tenemos de Rubén, de Gad y parte de Manasés, ¿no? El líder más sobresaliente de esta tribu, ¿no? De Gad, fue Jair, quien fue juez en Israel por 22 años. La tribu de Gad suministró muchos soldados excelentes a David. Luego tenemos también la bendición a Aser, que está en versículo 20. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. El nombre de Aser significa dichoso, ¿no? Que en la Biblia también se traduce como bienaventurado. En la bendición de Jacob, él le dijo que el pan de Aser será sustancioso. Esto habla de abundancia, ¿no? Y de unción. La tierra de Aser producía ricos frutos y allí hubo muchos olivos. También la bendición de Moisés a la tribu de Aser hace referencia justo al aceite, ¿no? En Deuteronomio 33, versículos 24 y 25. Las tierras que le fueron asignadas a esta tribu se encuentran en la costa del Mediterráneo, como podemos ver en el mapa, ¿no? Ahí está, el tribu de Aser, lo ubicamos, ¿no? A la costa del Mediterráneo, las cuales son muy fértiles. No es casualidad que la mayor parte del aceite producido en Israel hoy día viene de ese territorio. En esa área también se cultivaba trigo y con la cual alimentaban a toda la población de Israel. Lo lamentable de esta tribu es que ellos nunca expulsaron a los habitantes cananeos, tampoco produjeron líderes reconocidos. Solo se menciona, ¿no?, a la profetisa Ana, ¿se acuerdan? Quien se pasó su vida en el templo, ¿no? Día y noche orando y ¿no?, y en espera del Mesías. Luego encontramos la bendición a Neftalí, en el versículo 21. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. La bendición de Jacob para Neftalí fue la siguiente, ¿no? Las siervas son tan ágiles con sus patas que pueden escalar terrenos muy escabrosos. Eso les permite subir muy alto en las montañas con facilidad. De hecho, el territorio asignado a la tribu de Neftalí está al norte de Israel y es una de las regiones montañosas. Además, ¿no?, está a la par del mar de Galilea, como podemos ver acá, de Neftalí. Neftalí. Acá está el mar de Galilea, está ahí Neftalí. Jesús escogió esta región para vivir allí durante su ministerio, ¿no? Este fue el cumplimiento de la profecía de Isaías, ¿no? Jacob también le dijo a su hijo Neftalí que pronunciará dichos hermosos. Y eso es a lo que se estaba refiriendo Jacob en su profecía, ¿no? Esos dichos hermosos eran las hermosas palabras que Jesús iba a predicar, ¿no?, en esa zona, en ese tribu. Luego tenemos la bendición a José. A José, vamos a ver en los versículos de 22 al 26. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. La bendición a José no es menos sorprendente, rama fructífera. Con José el Señor añadió un hijo a la familia de Jacob, pero ese nombre resultó profético, porque todo lo que él tocaba prosperaba. La vida de José se caracterizó por ser fructífera y muy productiva, lo cual fue de gran bendición, no solo para él, sino para los que le rodeaban. En la bendición se hace referencia a esto justamente. Luego dice, le causaron amargura, le aceitearon y le aborrecieron los arqueros. Eso se refiere a lo que sus hermanos hicieron con él, ¿no? Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo,
con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Interesante, hermanos, a pesar de todas las aflicciones y contratiempos que sufrió José en su vida, él nunca se olvidó de Dios. Él conocía quién era Dios y ese conocimiento le ayudó a sobreponerse a cualquier adversidad, lo cual también está reflejado en la bendición de su padre que le hizo a José, ¿no? Como ya mencionamos, a José le fue dado el derecho de primogenitura en lugar de Rubén. El primogénito recibía una doble porción. Por ello, José recibió el privilegio de tener 2 tribus, ¿no? Sus 2 hijos ya mayores, ¿no? ¿Quiénes? Efraín y Manasés. Fueron adoptados como hijos de Jacob y se les dio el derecho de formar 2 tribus en el pueblo de Israel. Ambas tribus fueron muy prósperas y fructíferas. Manasés recibió el territorio más grande de toda la tribu, de todas las tribus, ¿no? A ambos lados del río, como podemos ver acá en el plano. Ahí está el tribu de Manasés. Ahí está el río Jordán, a ambos lados, el más grande, ¿no? Territorio recibió. Efraín recibió un territorio más pequeño, ¿no? Efraín, acá, el de blanco, ¿no? Pegado de Manasés, ¿no? Pero era el más pequeño, pero crucial, ya que estaba en el corazón de Israel. De esta tribu salieron líderes importantes, entre los cuales está Josué, ¿no? La mano de Dios estaba en las manos de José. Dios lo utilizó como su instrumento, ¿no? José prácticamente fue instrumento de Dios, ¿no? Porque él siempre era pegado, era bien aferrado a Dios. En ningún momento él dudó de Dios, siempre, ¿no? Para él lo primero era Dios y todas las cosas que lo ha hecho siempre lo ha hecho, ¿no? Para gloria y honra de Dios. Luego tenemos la bendición de Benjamín, en el versículo 27, ¿no? Benjamín. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. La bendición final de Jacob para su hijo pequeño, ¿no? Para el último, Benjamín, ¿no? También fue grande, ¿no? Nosotros sabemos en la historia que el rey Saúl vino de Benjamín, ¿no? Él devoró mucha presa al principio de la historia de Israel. Eso lo vemos en 1 Samuel, capítulo 14, versículo 47, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? Que antes era llamado Saulo, también era de tribu de Benjamín, ¿no? Sabemos que él lo que perseguía a los cristianos, ¿no? Sabemos la ferocidad con que él actuaba, ¿no? Sus habitantes, ¿no? Se comportaron de forma similar a los de Sodoma y Gomorra, ¿no? En el caso de Benjamín, su ferocidad corría el riesgo de ser usada en violencia, ¿no? Y así sucedió en tiempos de los jueces, ¿no? Por eso justamente al enterarse del acto, ¿no? Detestable de Benjamín, ¿no? De su pueblo, ¿no? Que habían cometido en ese lugar, las demás tribus se levantaron en contra de los hombres de ese pueblo, ¿no? Pero en lugar de hacer justicia, el resto de la tribu de Benjamín se levantó en defensa de ese pueblo, ¿no? En su región. ¿Esto qué es lo que ha provocado? Provocó una guerra civil, ¿no? Que casi termina con la extinción de la tribu de Benjamín, ¿no? Eso lo cuenta en Jueces el capítulo 20, ¿no? El territorio asignado a la tribu de Benjamín estaba localizado en un lugar estratégico, ¿no? Entre las 2 tribus líderes de Judá y Efraín, ¿no? Como podemos ver acá en el plano, ubicamos el tribu de, acá está, el tribu de Benjamín, tenemos en esta parte. Estaba prácticamente en un lugar estratégico, ¿no? Estaba rodeado por sus hermanos, por Efraín, estaba Dan, Judá al norte, ¿no? Estaba en un punto estratégico. Luego
hermanos, estos justamente son lo que hemos visto, son los 12 tribus, ¿no? Los 12 patriarcas que eran hijos de Jacob. Como podemos ver, ¿no? Las bendiciones que ellos han recibido, a cada uno que le ha dado Jacob, eso han sido proféticos, ¿no? Es la profecía justamente para cumplir lo que es la promesa que Dios había hecho a los grandes patriarcas, a sus padres, ¿no? A Abraham, ¿no? Isaac, ¿no? Y al mismo Jacob, que también le ratificó. Entonces, hermanos, ahí vemos justamente con esos 12 patriarcas lo que formó esa gran nación que Dios había prometido, ¿no? Que era su promesa de Dios, ¿no? Luego vemos el final, lo que termina justamente con el versículo 28, dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos a cada uno, por su bendición los bendijo, ¿no? Con esto termina la vida del último de los grandes patriarcas, ¿no? De Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios puede y va a levantar a otros grandes hombres, ¿no? Para usarlos después de ellos, sabemos. Y como podemos ver, hermanos, ya estaba profetizado, ya ahí justamente cuando hemos visto en lo que es de Judá, ya estaba profetizado justo la venida del Mesías, ¿no? Lo que iba a ser, que Jesús iba a venir, el Mesías iba a venir de tribu de Judá. Entonces, hermanos, con esto hemos terminado nuestro estudio del día de hoy. Que Dios los bendiga, hermanos. Mejor vamos a dar apertura si tuvieran algún comentario, algún aporte o, ¿no?, alguna pregunta para poder conversar. Gracias, hermanos. Hermano Renato. Yo estoy acá. Hermanos, si hay alguna pregunta, alguna consulta sobre el estudio, pido que por favor escriban en los comentarios, ¿ok? Acá en el chat. Por favor, si hay, vamos a esperar algunos minutitos, un minuto para que los hermanos puedan escribir, ¿ok? Si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. ¿Ok, hermanos? Hermano Bruno, la familia de Juanca, Denise y familia hicieron una pregunta. Hablaron así, aclaración sobre la tierra de José, Manasés y Efraín. O sea, pienso que el hermano quiere alguna aclaración sobre eso. Ya, perfecto. Vamos a, para poder aclarar, vamos a nuevamente proyectar la imagen. Vamos a presentar. Ya, acá está. Sí, justamente, ¿no? Lo que hemos visto en el estudio, como sabemos, la primogenitura le pertenecía a Rubén. Él era el primogénito, ¿no? Pero lamentablemente por el acto, por su conducta, ¿no?, indeseable, más que todo por el pecado que ha cometido, por subirse al lecho de su padre, él lo perdió. Lo ha perdido, ¿no? Entonces, justamente por eso, después de eso, ¿no?, en línea, el que venía su segundo hijo y tercer hijo eran lo que es Simeón y Leví, ¿no? Pero lamentablemente ellos también actuaron muy mal, ¿no? Ellos también no fueron los primogénitos, ¿no? Porque no lo merecían. Pero ante todo eso,
¿no? Lo que tenemos que ver es la obra de Dios, ¿no? Dios ya tenía un plan que ya estaba desde el principio ya trazado, un plan, la cual es, ¿no? Había la promesa de Abraham, a su padre Abraham, luego a Isaac y ahora a Jacob, ¿no? Y vemos en Abraham también de que lo que dio a luz, la bendición de Dios que dio es a una mujer, ¿no? Mayor, que ya no podía dar su hijo, dio, ¿no? Por la bendición de Dios, por la promesa de Dios, tuvo su hijo. Y vemos lo mismo en Isaac. Ahora en Jacob vemos igual, ¿no? Sabemos que Raquel era estéril. Y por la bendición de Dios, eso es el plan de Dios, ¿no? Que ha dado, con la bendición de Dios, por el poder de Dios, tuvo su hijo, a José y a Benjamín. Entonces José estaba en el plan de Dios, ¿no? Por eso justamente José es también reconocido por su padre como el primogénito, ¿no? Y aparte vemos en el versículo, en el capítulo 48, vemos, ¿no? También el padre lo hace llamar a sus dos hijos, ¿no? A sus dos hijos de José, ¿no? Lo hace llamar para que puedan justamente, acá vamos a ver, está acá, el plan, ¿no? Acá está. Los hace llamar, ¿no? A Efraín y a Manasés, para que ahí justamente le da el nombre de Israel, ¿no? Por eso justamente ellos, cuando les mostré en el plano, ellos justamente se... A ver, vamos a ver acá. Sí, justamente en el plano lo vemos de que ellos dos llevan el nombre de Israel, ¿no? Los bendice. Entonces, por eso justamente, por ser, como Jacob le ha reconocido como primogénito a José, entonces y eso ha sido obra de Dios, por eso en todo lo que ha hecho José, en todos sus trabajos que él hizo, donde él fue, siempre Dios le ha bendecido. Todo él, lo que él tocaba, era para bendición de Dios, ¿no? Y por eso justamente él es considerado como primogénito, ¿no? ¿Por qué? Eso ha sido obra de Dios. Siempre estaba ya en el plan de Dios, ¿no? Y por eso justamente cuando con la bendición de su padre reciben, ¿no? Como primogénito a José le tocan, ¿no? Sus dos porciones. ¿Y quienes justamente lo toman esas dos porciones, los nombres? Los hijos de José, ¿no? Justamente en el capítulo 48 vemos esa bendición, ¿no? Que le ha dado, que José prácticamente, Jacob lo reconoce prácticamente como hijos, ¿no? A sus dos nietos, ¿no? A José, a los dos, en este caso a los dos nietos, ¿no? Lo que es a Efraín y Manasés. Luego tenemos acá, a ver, es curioso que de Jesús provenga el linaje de Judá y no del Manasés o Efraín, ¿no? José tribu. Sí, justamente, ¿no? Es la gracia de Dios, ¿no? Que es el plan de Dios, que ya estaba ya desde el inicio, ¿no? De esa manera ya el plan. Entonces, por eso, por la obra de Dios, más que todo por la gracia de Dios, eso el tribu de Judá ha merecido, ¿no? Ese privilegio, ¿no? Luego dice, ¿cuál fue la actitud de los líderes de estas tribus con respecto a Jesús? Por favor, hermano. Bueno, nosotros sabemos justamente la profecía de que ha hecho Jacob se cumplió, ¿no? Cuando Jesús nació, cuando Jesús vino, todo el hombre, todos los tribus, todos se juntaron ahí para poder para poder rendirse a los pies de Jesús, ¿no? Eso se sabe, ¿no? Toda la humanidad, todo el mundo prácticamente está a los pies del Señor Jesús, ¿no? Está en las manos del Señor Jesús. Y justamente eso era la profecía a Judá, lo que le decía, ¿no? Que todos tus hermanos, ¿no? Se inclinarán a ti, ¿no? Entonces, a eso se refería. Luego dice, adquiriendo José la primogenitura. Exacto, sí, justamente como les hemos explicado, ¿no?
Luego, ¿qué tal, hermano? Que tengo una pregunta que me surge ahora mismo. ¿Por qué no aparecen las tribus de Efraín y Dan entre las de Israel espiritual según se dan en Apocalipsis? Sí, justamente es curioso, ¿no? Encontramos acá a ver, vamos a ver, de Dan. Acá está. Acá está del DAM. León de Judá. Sí, justamente es curioso, ¿no? Que esa tribu en Apocalipsis, ¿no? No aparece. Yo pienso, tal vez porque ellos fueron los que introdujeron la idolatría, ¿no? De que en esa tierra, ¿se acuerdan, no? Que cuando justamente uno de esas tribus es lo que en Israel, ¿no? Introdujo lo que es la idolatría. Entonces yo pienso que ha podido ser por eso, ¿no? Luego tenemos... A ver, Renato, tal vez algún comentario más, no sé, tenemos ahí. No, hermano, no hay ningún comentario, ninguna otra pregunta, hermanos. Otra vez les pregunto, ¿hay alguna pregunta, algún otro comentario, alguna otra duda para que el hermano pueda aclarar? Todavía tenemos 7 minutos. O sea, quería saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Si hay, pido que escriba ahí. Si no, también dice, hermanos, está claro, ¿ok? Para que el hermano pueda ver y contestar. A ver, tenemos acá. A ver, vamos a abrir el link. Ok, hermanos, pienso que entonces no hay más preguntas o comentarios o dudas. Entonces, sí, la familia Ramírez Caballero, todo claro. Qué bueno, gracias a Dios. Muy bien, hermanos, estamos ahora 10:50. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos...